Muy buenos días, mis queridos amigos, hermanas, hermanos, compañeros. El día de hoy, continuando con nuestro seminario del tema de demonología, vamos avanzando en el tema que dimos inicio la semana próxima anterior, relacionado con las religiones, donde hicimos una serie de introducción y vimos una serie de temáticas. El día de hoy vamos a cerrar un poco más este inmenso compás del conocimiento en el tema de la demonología y vamos a empezar a adentrarnos de manera muy sutil, me atrevería yo a decir, en el tema de algunas religiones y ver de dónde procede todo este tipo de creencias sobre el bien y el mal. Inicialmente, yo creo que para hablar de religiones es muy importante saber dónde nace esta connotación de el bien y el mal. Hay un elemento muy particular sobre toda esta temática y es lo que pasó, lo que sucedió en esas religiones ancestrales, en esas religiones antiguas, en las que habían una serie de elementos que se compartían como elementos comunes. Y cuando hablo de religiones ancestrales o antiguas, yo creo que podemos clasificar esto en unos 4 o 5 grupos y actualmente, en este momento, en pleno siglo XXI, encontramos que aún nuestras religiones y nuestras creencias están enraizadas dentro de este esquema de las religiones antiguas. Y entonces allí hay dos cosas, se genera una dicotomía muy interesante, porque entonces empieza uno a pensar, entonces las religiones vienen dadas por transmisiones generacionales. O sea, es muy probable que Dios no exista. ¿Por qué? En algo había que creer. Esa sería una posición interesante. Pero hay otra que es, a mi modo de ver, mucho más fuerte, mucho más sólida, y es a la que yo personalmente me afierro, me adhiero, me vinculo, y es el hecho de que el hombre desde su formación, desde su creación, Dios ha colocado en él a través del Espíritu, lo encontramos allí en el libro de Génesis, el capítulo 2, y en el capítulo 1 también, cuando se crea al hombre, Dios le provee la necesidad de espíritu, la necesidad de tener algo, alguien en que creer y depositar su fe. Así lo quiero ver, ¿sí? Máxime cuando en el capítulo 2 de Génesis, Dios toma al hombre y sopla en su nariz aliento de vida. Y es este hombre un ser vivo. Una concepción o una teoría un poco diferente que pues en la que yo creo. Yo personalmente no creo que Dios estaba haciendo la creación y de pronto hizo un muñequito de barro y lo sopló y el muñequito salió corriendo por todas partes. Ya fue el hombre vivo, ahí dice. Yo más bien pienso que esa vida se refiere a una vida espiritual, ¿sí? Ya el hombre en Génesis 1 había sido creado. Eh, entonces, esa necesidad de tener se disemina con toda la creación, en especial eh, en unos grupos que se empiezan a organizar. Y es allí cuando llegan estos grupos religiosos que empiezan a surgir en la antigüedad, básicamente en Australia, en Canadá, en México, en Centroamérica, en el Amazonas, y de otra parte en Japón y China. Es allí, en estos 5 grupos, que se concentran como esos grandes entes espirituales, donde surge con mucha fuerza esa manifestación de los hombres de guardar, alabar, adorar a un ser superior.
no lo llamemos Dios todavía, pero en alabar, en pertenecer a ese ser superior. Y resulta que siendo culturas y lugares geográficamente tan distintos, pues imagínense Australia por aquí, Canadá por allá, México con la mitad de ninguna parte, después el Amazonas, todo lo que tiene que ver en el Amazonas, y de ahí nos vamos hasta China, hasta Japón, o sea, por todo el mundo. Resulta que a pesar de esas tremendas distancias físicas, existían una gran cantidad de similitudes en todas ellas. Es importante, consideraría yo, hablar de esas similitudes, porque es de allí precisamente esas similitudes donde van a ser esa concepción, esa idea de lo malo. Y ahí, vinculada a esa condición de maldad, va a surgir el concepto de el demonio, no del diablo, ojo, del demonio. Vamos a ver. ¿Qué similitudes podríamos citar dentro de todo este grupo de estas culturas que tenían inicialmente, como decíamos hace un momento, antiguas, en particular? Es decir, algo que era muy, muy marcado, pero que era común a todas. A ver, veamos. Lo primero es que todas estas culturas estaban sujetas, sometidas a las inclemencias del tiempo. Eso quiere decir que todas estaban sometidas a unas tremendas temporadas invernales que generaban catástrofes. Y de igual manera, algunas de ellas estaban sometidas a unas grandes temporadas de olas de calor, de sequía, y tanto la ola invernal como la otra, la ola de calor o de sequía, generaban unas tremendas hambrunas. Entonces la gente empezaba a sentir hambre, empezaba a sentir una serie de necesidades. Habían otras que estaban cerca a unos sitios de actividad volcánica. Entonces empezaban a ser sometidos a unas fuerzas extrañas, por llamarlo de alguna manera, que generaban unos tremendos desastres naturales. Se presentaban tsunamis, se presentaban volcanes, se presentaban terremotos, se presentaban una cantidad de cosas que era común en todas estas ubicaciones geográficas donde precisamente se desarrollaban estas culturas antiguas. Entonces, el ser humano, estas tribus, ante la incapacidad que tenían de manejar y de controlar estas situaciones que, repito, eran comunes, estándar, pero muy particulares del credo de cada uno, o sea, cada uno lo hacía a su manera, requerían de aceptar que los seres humanos no eran capaces de controlar o de manejar o de manipular todos estos fenómenos. Me llegaba una hambruna muy brava, no, la gente empezaba a morir de hambre, pues por más esfuerzo que hiciera el jefe de la tribu o el alcalde de momento, no podía, la gente empezaba a morir de pestes, la gente empezaba a morir de hambre, me llegaba a los inviernos, yo arrasaba con todas las casitas y todo. Entonces el directivo de momento no tenía cómo controlar eso, porque eran fuerzas que estaban muy por fuera de su capacidad de maniobra y de manejo. Entonces surge con ese aspecto espiritual que les decía hace un momento de la dicotomía, y que, insisto, para mí es la obra de Dios sobre el hombre. Esa es precisamente la vida, que es la vida espiritual, obliga de alguna manera, coacciona ese pensamiento del hombre a que, hombre, yo no soy capaz con todo esto tan bravo, yo necesito de un ser superior que me ayude a mitigar o a quitar
esas hambrunas, esos fenómenos naturales, que me ayuda a quitar esas inundaciones, esas sequías, esas pestes, todos esos elementos que están acabando con ellos y que estaban, insisto, muy por fuera del manejo del lugar de estas tribus, de estos grupos étnicos y humanos que no, definitivamente no somos capaces. Nosotros necesitamos un poder superior que nos ayude en estos momentos tan difíciles. Entonces, ¿qué ocurre? Para poder comunicarse con este Dios, con este pseudo Dios, con este ser superior, para poder establecer esta comunicación, el hombre empieza a generar una serie de cosas físicas. Y allí empieza una primera connotación muy interesante de que pretendemos hablar, comunicarnos y establecer vínculo con un ser superior, llámese Dios, llámese pseudo Dios, como quiera llamar, a través de un mundo físico. Ahí cayó el palo y mató al hombre. ¿Sí? Entonces ahí es donde veíamos en nuestra charla anterior, cuando hablábamos de esos rituales, de esas experiencias religiosas, de los conceptos mitológicos, de esos lugares y elementos que son sagrados, entre comillas, son sagrados. Entonces empieza a surgir el concepto precisamente. Y lo que ocurre es que el hombre empieza a través de una serie de rituales, de construcciones, de cosas, de aparatos, de utensilios, a establecer esa comunicación con ese ser superior. Insisto, con el fin de que ese ser superior pudiera eliminar o mitigar o ayudar a llevar esos momentos de crisis que se vivían en ese momento histórico, porque el hombre no era capaz. Entonces, cuando esto está cogiendo una fuerza dentro de la humanidad, ocurre un fenómeno supremamente delicado. Y es que los que están más avanzados que ellos, los que eran potencias mundiales, recordemos por allá a Roma, que iba ahí, eso, pueblo que tocaba, pueblo que conquistaba, sometía su yuga y absorbía su cultura. Más adelante con estas religiones primitivas ocurre algo muy simpático. Y es que llegaron unos señores que decían, no, es que nosotros tenemos la razón en todo. Llamaban los conquistadores. Es solamente cuestión de ver qué pasó cuando los ingleses llegaron a Norteamérica y a Canadá. Es cuestión de ver qué pasó cuando los franceses llegaron a África, o de ver qué pasó en México cuando llegó allá ese ser abominable que llamaba Hernán Cortés, o lo que es peor aún, ver qué pasó cuando llegó aquí Cristóbal Colón con sus compañeros vándalos. Entonces, toda esta costumbre, toda esta orientación de hablar con el ser superior empieza a ser sometida a un proceso de erradicación. Y viene un concepto que es muy interesante y es la fe por la fuerza. Como usted cree lo que yo creo, lo mato. No, yo no voy a creer, muerto el hombre. Una cosa muy complicada. Y de ahí se serían una cantidad de cosas pues que no son del calibre de la reunión de hoy, pues que son una cosa desastrosas que en el nombre precisamente de un Dios, no de Dios, sino de un Dios, los españoles empezaron a matar a todo el que no creyera en la religión católica, ¿sí? Entonces aparecen unas figuras como la conquista, aparecen unas figuras como las misiones aquí en Sudamérica, en Perú, en Uruguay, en Paraguay. Van a aparecer una cantidad de instituciones que pretenden estandarizar y obligar a los demás a adherirse a la corona en nombre de ese Dios. Entonces aparecen más adelante
la Santa Inquisición, la cantidad de asesinos pues, de mercenarios ahí de la fe, que eso iban por todo el mundo acabando hasta con el día de la perra, una cosa muy brava. Y aparecen figuras un poco más adelante, mucho más salvajes, mucho más agresivas, como fue este texto del Maleficum Maleficarum, que conocido vulgarmente como el martillo de las brujas, ¿sí? Y lo que planteaba el libro más o menos a grandes rasgos era, hombre, con cara gana la fe católica, con sello pierde la bruja. Entonces, por donde fuera la cosa, usted moría. ¿Y por qué moría? Porque es que usted está acusado de brujería y la brujería no la tolera Dios, el Dios de los que ellos están adheridos. Una de las pruebas que más me llama la atención de ese Maleficarum es que me cogían una mujer, esa es bruja, vea, esa bruja, entonces ya la cogía. Y habían unos toneles grandes, similar a los que se usan para la curación del vino, el proceso del vino, el añejamiento del ron también. Entonces metían a la bruja allí con unas piedras atadas al cuello. Entonces, si la bruja se ahogaba, entonces efectivamente era bruja, pues se ahogó, ¿sí? Pero si la bruja sale, o la que era acusada de brujería sale, entonces no era bruja, entonces podía salvar. Entonces que con las piedras no levantaba a nadie, todo el mundo moría. Entonces, eso aparece en nombre de ese Dios para destruir en gran medida pues, todos estos conceptos de estas religiones antiguas. Y entonces, esto, por donde lo queramos mirar, nos lleva a una conclusión muy interesante de las religiones antiguas. Y es el concepto de que el hombre no está solo en el mundo. El hombre no está solo. O más aún, la creación de Dios no está sola en el mundo, sino que hay un mundo físico, un mundo espiritual. El punto es donde se entrelazan estos dos mundos para poder generar la concepción de la religión que tenemos hoy en día. Para esto vamos a entrar a un concepto un poco diferente. Me tomo yo pues aquí el atrevimiento de escribir algunas cositas, ¿sí? Si nosotros tenemos el concepto de que hay un mundo que es, llamémoslo material, o entre paréntesis físico, y que este mundo está directamente vinculado con un mundo espiritual, o que llamaremos para fines prácticos invisible y del más allá. Listo. Solamente con el fin pues de poder tener el concepto claro. Si nosotros tenemos esto por dado, por sentado, listo. Entonces, perdón que por aquí el hombre cometió pues como un error imperdonable. Entonces vamos por aquí a dibujar unas flechitas. Entonces esto implicaba dos cosas. Lo primero que implicaba era el hecho de que el hombre como ser estaba unido, el símbolo de unido de la matemática, directamente al mundo, y a su vez este mundo estaba unido a la naturaleza. Listo. Y todo este hombre, todo este mundo, toda esta naturaleza dependía directamente de esta connotación de estos seres espirituales de los que estábamos hablando, ¿sí? Y eso es una cosa muy brava. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque entonces eso quiere decir, de alguna u otra manera, que los fenómenos, todo lo que ocurría, era directamente incidido por ese superior.
Entonces, cuando vamos a esa unión entre el hombre, el mundo y la naturaleza, encontramos un concepto bien particular. Y ese concepto bien particular quiere decir o establece que todo esto era función única y exclusivamente de unos seres que podíamos llamar espíritus, ¿sí? Yo que nos quemamos como en la mitad, ok, bueno, ahí quedó, pues. Eso dependía de unos seres que son seres espirituales, aparece un concepto de espíritu. Y el concepto de espíritu implica dos cosas que son supremamente complejas. Lo primero que implica un ser espiritual es que para poderse comunicar, para poder hablar con estos seres espirituales, para invocar precisamente esa ayuda a la que hablamos ahora, entonces tenemos que realizar unos ritos, unos procesos. Tenemos que hacer unos rituales o lo que es lo mismo, tenemos que hacer unos procesos de comunicación que podríamos llamar extraña. ¿Por qué? Porque todo el mundo podía dar comunicación. La comunicación era única y exclusivamente una potestad de ciertos personajes. Unos personajes que, hombre, pues normalmente se llama, hombre, se llama sacerdote, se llama pastor, se llama chamán, se llama guía espiritual. Entonces empiezan a aparecer una cantidad de ritos, de obras, de actos misteriosos que solamente el pastor sabe qué es lo que está haciendo, diciendo y cómo está hablando con él. Entonces, de aquí fíjense cómo todo esto se parece un poquito a lo que estamos viviendo en este momento. Y es precisamente en esta condición, que surge a partir de este punto un concepto fundamental. Y ese concepto fundamental que surge por aquí es el concepto de creencia. Y con el concepto de creencia es una cosa muy importante que es la que, mejor dicho, determina y establece una cosa que se llama fe. ¿Por qué, hombre? Porque si yo no tengo fe, no, pues ahí no hay nada. Entonces era necesario creer con toda la formalidad del caso en que lo que estaba haciendo ese sacerdote, ese pastor, ese chamán, ese guía espiritual, para comunicarse con el ser superior, estaba funcionando. Era necesario creer que ese Dios o ese pseudo Dios o ese ser superior existe y está escuchando lo que este señor con unos procesos de comunicación extraños está haciendo. Y con el concepto de fe, entonces logramos de alguna manera que, hombre, pues yo no tengo muy completamente establecida porque es un tema un poquito escabroso, pero se genera una cosa muy delicada y es que se cierra completamente el ciclo de comunicaciones entre los espíritus y el mundo material del que hablábamos, donde precisamente tenemos todas las dificultades. ¿Sí? Entonces, hombre, qué tan interesante todo esto que efectivamente da pues la explicación. Entonces, si nosotros nos fijamos en lo que tenemos ahora, lo decíamos en la introducción, en la parte inicial de nuestra reunión del día de hoy, nos encontramos de que al día de hoy eso no ha cambiado mucho.
desde antes no ha cambiado mucho. Y es por eso que era importante hablar de estas religiones primitivas o ancestrales, porque allí precisamente es donde se va a dar ese concepto de fe que hablamos ahora. Y este concepto tiene un objetivo, una meta muy clara, y es que si queríamos el favor de esos dioses o de ese dios o ese ser superior, y si queríamos ese favor y teníamos esa fe de la que hablamos hace un momento, entonces lo más importante de todo este proceso era satisfacer los espíritus. En otras palabras, hay que darle gusto a estos espíritus para que estos espíritus se sientan muy agradecidos con nosotros y nos hagan el favor que nosotros necesitamos. Cosa que todavía, insisto, no ha cambiado mucho, ¿no? Estamos hablando pues de muchísimos miles de años atrás, pero eso no ha cambiado. De allá vienen todos los conceptos. Entonces, empieza a surgir un concepto muy delicado, y el concepto del castigo espiritual. Hombre, si nosotros hacemos una cantidad de cosas para satisfacer esos espíritus, esos dioses, esos señores, ese ser superior, y él no se siente satisfecho, y él no se siente honrado, y él no se siente alabado y adorado como debería ser, entonces este ser superior nos va a castigar. Y lo que nosotros buscamos, bueno, es una cosa puramente mala. ¿Por qué? Hombre, por una razón muy sencilla, porque no le gustó el sacrificio, no le gustó la obra, no le gustó la oración, por alguna razón, no le gustó. Y ese castigo lo empieza a interpretar el hombre como una manifestación del poder de esa deidad que tenía, de ese dios o pseudo dios o ser superior. Entonces, cuando no era satisfecha la condición de este ser superior, entonces el ser superior venía y castigaba al hombre. ¿Cómo lo castigaba? Llegaba una peste, eso llevaba media tribu, explotaba el volcán y eso arrasaba con todo el pueblo. Había una crisis económica, por llamarlo de alguna manera, entonces la materia prima no salía para hacer chocitas, para hacer cobijas, para hacer prendas, para poder procesar los alimentos, ¿sí? En otros casos muy extremos, cuando la falta era personalizada, cuando uno de esos seres humanos cometió una falta a la luz de todos los demás, entonces el castigo no era para toda la congregación o la tribu o el grupo. El castigo era para uno solo. Y ese castigo en ese solo se daba como una especie, así lo interpretan, de posesión. Es decir, ese espíritu castigador que venía tomaba posición sobre este ser. Entonces está poseído. ¿Por quién? Por esa deidad. Por ese pseudo Dios, por ese superior. ¿Por qué? Porque me portó mal. O cuando uno estaba chiquito, que me le portó mal, tenga tenga carajo. Entonces, esos seres espirituales hacían eso. Y todo esto fue creado a través, como les decía hace un instante, de esos mitos, de esas actividades que podríamos llamar extrañas de alguna manera. Entonces, hombre, cuando esta persona o cuando este grupo de personas que cometían esta falta tan grave contra los demás, o contra la tribu, o contra la sociedad que se movía en el momento, cuando eso duraba mucho rato, entonces estos guías espirituales, estos chamanes, estos pastores, sacerdotes, como lo quieran llamar, de ese momento intercedían ante ese ser superior
para liberar a esta persona de ese castigo tan bravo que le está dando ese espíritu. Entonces surge un concepto que es el concepto de liberación dentro de las iglesias protestantes de hoy en día. Y dentro de la iglesia católica romana, porque únicamente a través de ella, surge un concepto muy particular, la famosa palabra del exorcismo, hay que exorcizar, cosa que tampoco está en la Biblia, pero bueno. Y ese exorcismo entre la iglesia católica, ya lo veremos por allá adelante, tiene dos modalidades, tiene el rito griego y tiene el rito romano de exorcismo. ¿Sí? Pero era necesario que el guía espiritual fuera a liberar, fuera a interceder, fuera a sacar este man del problema tan berriondo que tenía. ¿Sí? Era como decirle a ese espíritu, a esa entidad espiritual, y ya, puedes soltarlo, pues sí, tampoco. Y claro, como el mismo hombre, por esa necesidad espiritual, había creado a ese ser, el mismo hombre tenía, a través de esos rituales, de esos procesos, la potestad de decirle ya no más. Entonces la cosa volvió muy interesante. Y como les decía, todas estas religiones primitivas, aún hoy en día, persisten en algunas zonas de América, de África, de Asia, de Oceanía, de Australia inclusive. Esta figura pues de los chamanes, de los curadores, de los sanadores, de los que hacen el puente, aún de los sacerdotes, ¿no? Es que hoy hay una misa de liberación, entonces hay que ir a la misa de liberación. O los pastores, no es que hoy va a haber guerra espiritual, y hoy el pastor va a haber liberación de todo el mundo. Un momentico, a ver, a ver, que es que, o por lo menos desde mi pobre, humilde y paupérrima óptica teológica, eso no está en la Biblia en ninguna parte. Tema que no viene a discusión, tema que por allá adelante lo discutiremos cuando tengamos un poquito más de elementos. Pero surge todo este proceso. Ahora bien, vamos a cerrar un poco más el compás y vamos a orientarnos, vamos a generar una condición un poquito más limitada para poder establecer el concepto. Y ese concepto es el concepto de la religión monoteísta. El concepto del monoteísmo. Y vamos a empezar a ver unas características muy especiales de esta religión monoteísta. ¿Y cuál es la principal característica de la religión monoteísta? Mono, uno, teos, Dios. Entonces la religión monoteísta es la que tiene un Dios. Ya no hablamos de dioses, ya no hablamos de seres por ahí, un solo Dios, un único credo. Y dentro de este grupo, insisto, está la introducción para nuestra próxima reunión, si el Señor nos lo permite. Hay tres grandes religiones monoteístas en este momento en el mundo. ¿Sí? Vamos a tratar de verlas, vamos a tratar de ilustrarlas por aquí. ¿Listo? Esas tres grandes religiones monoteístas básicamente son, vamos a escribir por aquí, religiones monoteístas. La palabra es junta, pues las separé intencionalmente para que viéramos un poco lo que habíamos visto hace un instante. Listo. Hay tres grandes religiones monoteístas. Y esas tres grandes religiones monoteístas tienen una connotación muy interesante.
y es que están centradas en tres personajes de la historia que marcaron unos hitos, marcaron unos espacios, un momento histórico muy importante. Esos tres grupos religiosos monoteístas particularmente surgieron los tres en Oriente. Tan interesante. Y partieron, como les digo, de tres personajes. El primer personaje sobre el que se dan es Abraham. Listo. El siguiente personaje sobre el cual se fundamentó esa segunda religión fue Dios, la de Oriente. El otro es Cristo y el otro es Mahoma. Listo. Eso fue lo que, esos tres personajes fueron los que marcaron pues, el inicio, la formación de estos tres grupos de fe. Entonces, de aquí se derivan, como les decía hace un momento, estas tres connotaciones. Entonces surgen tres elementos muy interesantes. ¿Listo? Vamos a borrar esto, que esto quedó muy grueso, esto quedó una cosa muy impresionante aquí. Bueno, entonces surgen estos tres grupos. Vamos a poner uno por aquí, vamos a poner el otro por aquí, y vamos a poner el otro por aquí. Son los tres grupos religiosos que vamos a empezar a discernir en este momento. El primero de ellos es el judaísmo. El segundo de ellos es el cristianismo. Y el tercero de ellos, perdón, a veces la tecnología tiene pues unas condiciones muy interesantes, ¿no? Entonces, como bregando y eso como que no se da bueno. Entonces, y el tercer grupo es el Islam. Listo. Entonces surgen estos tres grupos y estos tres grupos tienen una particularidad. Y es que para poder entender ese concepto de ser superior, ese concepto de comunicación con ese superior, necesitan un texto guía, necesitan unas instrucciones para poder establecer ese vínculo con el ser superior. Entonces, cada uno de ellos depende de un texto determinado. Vamos a ver cuáles son los textos. El primero de los textos, el segundo de los textos y aquí el tercero de los textos. Listo. Entonces, el primero de esos textos del judaísmo se guía básicamente en su totalidad por un libro que se llama la Torá. Listo. La Torá es el libro por el que los judaístas, los judíos se rigen. Los cristianos nos regimos por un libro que llama, ¿cómo llamará el libro? Me olvida. Ah, ya, la Biblia. Sí, claro. ¿Cómo no? La Biblia. Entonces nosotros empezamos ya un proceso de fe un poquito diferente frente a esta Torá. Y el tercer grupo se rige por un texto que se llama el Corán. Listo. Esos son pues como los libros de instrucciones que tenía cada uno de estos grupos. Y cada uno de ellos tenía
ese ser superior, ese Dios encabezado en estos tres personajes. Es decir, el guía espiritual del judaísmo y de la Torá es Moisés. ¿Listo? Moses, como se llamaba pues en otros idiomas, Moses. ¿Listo? El personaje en torno del cual gira la Biblia es, Jesucristo. Jesucristo es el personaje en torno del cual gira el cristianismo. Jesucristo, el cristianismo. Y el tercer texto por el que rige el Corán era pues obviamente Mahoma. Perdón, por aquí hay un horror de ortografía y grave, muy grave. Auxilio. Vale, no te pares. Vamos a ahorrar esto y volvemos a colocar por aquí para que no nos va a quedar el error, porque qué vergüenza. Esas religiones monoteístas las vamos a dar por aquí. Listo. Y aquí abajo más bien ponemos personajes. Listo. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Que hay una, ¿cómo llamarlo? Hay una religión monoteísta que ha desaparecido y que ya es un poco complejo pues tratar de ubicarla, y es el zoroastrismo. Ya después miraremos pues cómo maneja, qué es eso, con qué come. ¿Sí? Esta religión monoteísta es una religión que, hombre, como les digo, tiende a desaparecer, pues, porque la cosa está, pues, o sea, ya eso es, ya no hay forma, pues, de proceder como un estudio muy delicado, porque, como les digo, esto prácticamente ha desaparecido. Ya veremos en su momento cuál ha sido, pues, la condición de todo esto. Con eso vamos a dar inicio la semana próxima a nuestra reunión. Por lo pronto, creo que logramos adentrarnos un poco más en este mundo, mirar un poquito de historia, mirar un poquito de cultura, mirar un poquito de una cantidad de cosas que nos van ubicando cada vez más para poder finalmente entrar a ese contexto de lo que nos convocó inicialmente, y es el seminario de o sobre demonología. Padre, queremos agradecerte por este tiempo, por este espacio, por este lugar, Señor. Gracias por lo que nos muestras. Gracias, Señor, porque tu fuerza misericordiosa nos ha acompañado, Padre. Danos valor, danos fuerza, danos sabiduría, danos dominio propio, Señor. Ten misericordia de todos nosotros. Guíanos, oriéntanos y ministranos, Padre. A ti oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén.